noche vamos a continuar con las enseñanzas acerca de la doctrina de Dios estamos. Pues estaba viendo todo lo que hemos enseñado, les hemos compartido y hablábamos, se recuerde, del primer punto importante acerca de la existencia de Dios. Luego estuvimos viendo la naturaleza de Dios, estudiando pues los nombres que estamos ya para finalizar eso. Y este día vamos a tocar el tercer punto importante, que es los atributos de Dios. Pero quiero salir con esas de la naturaleza de Dios y estamos hablando acerca de las doctrinas erróneas, ¿verdad? ¿Se recuerda? Es decir, aquellos que tienen un pensamiento acerca de quién es Dios, pero como que el pensamiento es muy extremo y se tergiversa lo que dicen las escrituras. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que no es de Dios, entonces se nos facilita para conocer lo que es de Dios. Entonces, por eso es importante estudiar o saber algunas doctrinas erróneas que hablan y dicen la verdad hasta cierto punto, pero que luego pues se distorsiona. Y ahí la Biblia que nos da un equilibrio de donde nosotros debemos de estar fundamentados en nuestra fe. Y estábamos hablando acerca de, se recuerda, de las doctrinas que hemos estado hablando, de las erróneas, o los pensamientos o creencias erróneas. Estuvimos hablando del agnosticismo, que, ¿verdad? Algo, eso significa desconocido o imposible de conocer. Es decir, una mente finita no puede conocer a un Dios infinito. Esa es una de sus frases favoritas, decir que Dios no puede ser conocido. Imposible de conocer, pero la Biblia dice que Dios se revela al hombre y se puede conocer. No en su totalidad, no en lo absoluto de lo que es Dios, porque eso nunca lo vamos a lograr mientras estemos en este cuerpo. Vamos a tener una eternidad para saber quién es Dios. Estuvimos hablando también del panteísmo, ¿se recuerda? Del politeísmo, perdón. Adoración de muchos dioses, ¿verdad? Adoración de muchos dioses. Estuvimos explicando eso también. Estuvimos hablando del panteísmo, ¿verdad? Que todo es Dios, para ellos todo es Dios. Los árboles, el agua, el mar, el sol, todo es Dios. O sea, toda la creación para ellos es Dios o una manifestación de Dios. Amén, hasta las piedras Dios dice. Entonces estuvimos explicando y parece absurdo esto, pero en universidades nos enseñan, diferentes centros de filosofía enseñan todo esto. Estuvimos hablando del materialismo también, que todo lo basan en la materia. Es decir, que así como una de sus frases favoritas es que así como el cerebro segrega la bilis, sabe que la bilis es un líquido que por supuesto produce, como le digo, ese líquido que produce el hígado y que ayuda al sistema del cuerpo. Así que eso es uno de los pensamientos. Y dicen que el hombre es como una máquina que no es ni bueno, no es ni malo, o sea que no es consciente o que no es responsable de sus actos. Pero ya estuvimos hablando de todo eso, que Jesús dijo que las palabras que él hablaba eran espíritu y son vida, no son materia solamente. Amén. Entonces todo se basa en la materia, todo está en la materia. Pero hoy vamos a hablar de la última doctrina. Hay muchísimas doctrinas, pero quizás voy a pausar un poco ahí y en algún momento vamos a sacar algo acerca de las doctrinas que son contra el cristianismo, de las doctrinas falsas, porque eso nos sirve para presentar defensa de nuestra fe. Como dice la carta de Judas, segunda de Pedro 3:15, dice que nosotros debemos de presentar defensa de nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que está atacando nuestra fe? Es decir, las falsas doctrinas, los que se estamos viendo, como dijo primera de Timoteo 4:1, dice, Pablo dice que el Espíritu ha hablado claramente que en esos poderosos días había mucha apostasía, ¿verdad? Doctrina de demonios, enseñanzas erróneas, pero eso lo vamos a sacar como aparte en algún momento para estudiar esa doctrina, para poder defender nuestra fe. Pero quiero hablar de la última creencia errónea y es acerca del deísmo. No sé si has escuchado la palabra deísmo. Deísmo. El deísmo admite de que hay un Dios personal que creó el mundo, pero que insiste después de que Él creó todo, desapareció, se fue. Dios creó todo y ya se fue. Y es como que le diera cuerda a un reloj
y lo dejó funcionando a sus propias expensas. Entonces el deísmo dice que Dios, él cree, los que tienen este pensamiento creen que Dios creó todo el mundo, pero creen que ya lo dejó que el mundo se gobernara conforme a sus leyes naturales. Es como un reloj que el fabricante pues lo fabrica y ya pone la batería y lo pone a funcionar y está dando vueltas. Dice que de esa forma Dios hizo todo y ya dejó todo el mundo que funcionara de acuerdo a sus leyes naturales. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Será así? Aleluya. ¿Será así? No. Vamos a explicar esto de que ¿qué nos enseña la Biblia? Si Dios solamente creó el cielo y la tierra, el mundo, y ya lo dejó a sus expensas. Entonces vamos a ver todo eso, pero el deísmo también es un sistema que se denomina el racionalismo, porque hace de la razón la guía suprema de la religión, es decir, del credo, de la creencia. O sea, todo lo basa en racionalismo, en su razón. Todo lo razona, todo lo piensa y no hay más de eso. No hay mayor revelación, no hay mayor milagro para ellos. Incluso ellos no creen en los milagros. Ellos no creen en una revelación divina, directa de parte de Dios al hombre, sino que todo lo manejan en su mente, todo lo manejan en su razonamiento humano y para ellos ese es el Dios de ellos. ¿Están conmigo? Entonces, recuerda que estuvimos hablando acerca de lo que significa la palabra religión. La palabra religión significa ligar, significa aquellas actividades o prácticas que nos ligan a Dios u otros dioses. Entonces la palabra religión está ahí bien basada en Santiago 1:27, que la religión sin mácula y pura delante del Padre es esta. Y comienza a describir qué significa la verdadera religión. Es decir, hay una sola verdadera religión y es la religión de la palabra de Dios. Lo que nos enseñan las escrituras, todas las demás religiones son falsas. Por eso es que hay muchísimas religiones en el mundo y ninguna de ellas salva. Es más, el infierno va a estar lleno más de gente religiosa que de gente que quizás no profesó la fe, pero que en algún momento escuchó el evangelio, se convirtió y se salvó. Pero aquella gente que profesa religión, pero no la verdadera, lastimosamente será mayor condenada. Entonces vemos de que el deísmo dice Dios creó todo. Ellos aceptan que hay Dios y que Dios creó todo, pero que ya Dios no se mete con su creación, lo dejó ahí a sus propias leyes naturales. Amén. Entonces, y todo lo basa en su razonamiento. Pero ¿qué dice las escrituras? Hay dos verdades y ellos se basan, las escrituras nos dan dos verdades, pero ellos se basan en una verdad solamente. Entonces, las escrituras nos enseñan dos verdades importantes con relación al mundo. Y esta es una de las dos verdades. Diga conmigo, trascendencia. Diga conmigo, trascendencia. ¿Qué significa esa palabra trascendencia? Esa palabra trascendencia nos enseña de que Dios está separado del mundo, del hombre, y que Él está sobre todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Que Dios está separado del mundo, del hombre, y está sobre todos ellos. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando acerca de los nombres de Dios? Uno de esos nombres de Dios era el Elión. ¿Qué significa el Elión? El Dios altísimo, el que está sobre todo y todas las cosas. El Elión. Entonces, las escrituras nos enseñan de que Dios está sobre todo, que Él está apartado del hombre, Él está apartado del mundo, y porque Él está por encima de todas las cosas. Nadie puede llegar a Dios. El único medio para llegar a Dios, que dice 1 Timoteo 2:5, es Jesucristo hombre. Nadie tiene acceso a Dios, al menos que por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, una de esas verdades es la trascendencia, es decir, que Dios está sobre todas las cosas, que está separado del hombre y está separado del mundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver Isaías 6. Isaías 6. Ahora sí, acompáñenme a la Biblia.
Y aquí vamos a ver una prueba. A través de la escritura nosotros vemos de que Dios está separado del mundo, separado del hombre, pero luego vamos a ver la otra verdad, lo cual nos da un equilibrio para poder comprender la doctrina verdadera de parte de Dios. Isaías 6, ahí dice la visión y el llamamiento de Isaías, y dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Oiga, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces esa palabra alto y sublime indica de que Dios está separado del mundo, separado del hombre. Está hablando Jehová el Elión, está por encima de todas las cosas. Entonces el deísmo recalca esta verdad y le da crédito a que ya Dios no se relaciona con el hombre. Entonces, en ese sentido, tienen razón, en ese sentido. Pero vamos a ver la otra verdad, porque ellos solo se basan en esa verdad. La otra verdad es que Dios es inminente. Diga conmigo, inminencia. Inminencia. ¿Qué significa eso? O omnisciencia. ¿Qué significa? Que Dios está presente en todo lugar y está presente en el mundo, porque o sea, el que Dios es omnipresente y omnisciente, es decir, sabe todas las cosas y está presente en cualquier lugar. Es decir, Él habita en un lugar inaccesible. Solamente por medio de Jesucristo y del Espíritu podemos llegar a Dios, pero también Él se manifiesta y está presente en el mundo que Él creó por su omnisciencia y omnipresencia. A esto también se le llama la inminencia de Dios. Entonces, es que Él está presente. Vamos a Hechos 17:28. Veamos lo que nos dice. Hechos 17:28. Ciertamente que Dios está separado del hombre, del mundo, pero también Él se relaciona con el hombre y con el mundo. Veamos Hechos 17:28. Alabado sea Dios. Hechos 17:28. Dice así: porque en Él vivimos y nos movemos. Entonces, ¿cómo que Dios está separado? ¿Cómo que Dios no se puede relacionar? Y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es decir, Dios está alto, sublime, y se ya lo dio en una gloria que nadie puede entrar, nadie puede pasar ahí. Solamente los que han sido lavados con la sangre del Cordero y tienen el Espíritu. Por eso que 1 de Juan 5:7 nos dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces, solamente Dios, ¿verdad? Y entonces Dios ha provisto el medio a través de la sangre de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios está en un lugar separado del hombre, del mundo, pero también por su inminencia, por su omnipresencia, Él también está presente en el mundo. Es decir, Dios está presente también aquí, como está presente en cualquier otro lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cómo estamos respirando, pues? ¿Cómo nos movemos? ¿Quién nos da la facultad y poder para hacer eso? La Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas hasta el día de hoy por su palabra, por su poder. Entonces, es Dios que nos permite. Si Dios nos quitara el oxígeno en este momento, como todos caeríamos fulminados, todos caeríamos sin aire, caeríamos muertos. Entonces, pero el deísmo dice que Dios se separó ya y ya no tiene nada que ver con este mundo, que lo dejó así. Entonces, pero aquí vemos la Biblia que ciertamente Dios está separado del hombre, está separado del mundo, que Dios es por encima de todo, pero que también su omnipresencia está presente en la tierra. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, dando a entender de que Dios está presente también en la tierra. Amén. ¿Está de acuerdo? Sí es. Veamos qué dice Efesios 4:6. Efesios 4:6. Solamente le estoy dando citas y no quiero darle muchas, pero como referencia nada más.
Efesios 4:6. Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo. Oiga bien, está enseñando de que Dios es Padre, que está sobre todos, pero también y por todos y en todos. O sea, está claro ahí que Dios está sobre todo, por todo, pero también en todo. ¿De qué manera? Así que por el respiramos, Él nos movemos. Entonces, ¿cómo no podemos decir que Dios es bueno? Si usted está aquí, si Dios nos ha permitido durante todo el día hacer lo que hemos hecho, porque Él estaba ahí presente. Si Dios se ausentara completamente del hombre, entonces le quita el espíritu de vida que hay dentro del hombre y hasta ahí se terminó. Amén. Entonces, Dios está sobre todo, el excelso, el enaltecido, el soberano. Nadie se puede comparar con Él, pero también Él está presente en este mundo. Solo que se manifiesta a ciertas personas, se manifiesta a su pueblo en cierta manera. Eso es de acuerdo a la comunión de cada uno o a la soberanía de Él. Se manifiesta como Él quiere, como dice Isaías: yo vi al Señor. O sea, tuvo una experiencia. O sea, que Isaías de la tierra fue llevado al cielo en el espíritu y pudo ver las cosas gloriosas de parte de Dios. Entonces, y Dios hizo un contacto con un hombre que está aquí en la tierra. Entonces, eso de Dios se revela como Él quiere, a quien Él quiere y donde Él quiere. ¿De acuerdo? Entonces, pero el deísmo dice: Dios se separó y Él está. Es verdad, Dios está sobre todos. Él está separado del hombre, del mundo. Él es el soberano, el rey de reyes, señor de señores. Pero Él también está presente acá. ¿De acuerdo? Entonces, las escrituras nos dan un balance, un equilibrio. Ellos hacen énfasis en la primera verdad. En cambio, el panteísmo hace más énfasis en la segunda verdad. El panteísmo dice: todo es Dios. Dios está aquí. Dios está por medio de las plantas, las piedras, el agua, el fuego, el humo, todo. Dios, ese es Dios. O sea, vemos cómo hay un desequilibrio. Entonces, el deísmo dice que Dios está fuera de todo, no tiene nada que ver el universo, pero el panteísmo dice: Dios es todo. La tortuga es Dios también, una manifestación de Dios. O sea, toda la creación. Entonces, vemos de cómo se van los extremos. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron o no me entendieron? Entonces, la pregunta es: ¿está Dios fuera del mundo o dentro de él? ¿Cuál es la respuesta? ¿Está Dios fuera del mundo o está dentro de él? Le acabo de explicar. ¿Dónde está Dios? ¿Está fuera del mundo o está dentro? Está fuera, separado, sobre todo, pero también está dentro. Está el mundo manifestándose en favor de los hombres. ¿De acuerdo? Si no, como fuésemos salvos, pues. Porque el hombre no se puede salvar por sí solo, ni se puede arrepentir por sí solo, ni puede creer por sí solo, pues la fe es un don de Dios, por gracia, no es por obra, sino por la fe, que es un don de Dios. Entonces nadie se puede arrepentir solo porque de arrepentirse no. Si el Espíritu no te convence, no te toca, si el Espíritu no se manifiesta por demás. O sea que Dios está siempre interviniendo a favor del hombre, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la doctrina, pero a lo que quería llegar hoy y comenzar es acerca de los atributos de Dios, dejando ya las creencias erróneas acerca del agnosticismo, el politeísmo, panteísmo y deísmo y todo ismo, porque todos creen en Dios de alguna manera, pero de una verdad es que luego se va a un extremo y tergiversan lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver los atributos de Dios. Vamos a comenzar, eso me encanta, hablar acerca de los atributos de Dios. Oh, gloria al Señor. Entonces, quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? ¿Qué diferencia? Esto es muy importante encontrar la diferencia, porque venimos estudiando en la naturaleza de Dios, en el segundo punto importante, acerca de los nombres de Dios. Ahí estuvimos hablando del Shaddai, del Elión, de Adonai, de Elohim,
de Jireh, estuvimos hablando del nombre. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que los nombres de Dios revelan todo lo que es Dios en sí. Los atributos de Dios revelan cierta faceta o aspecto del carácter de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, los nombres revelan la totalidad de lo que es en esencia Dios, pero los atributos revelan ciertas facetas o áreas del carácter de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Entonces, esa es una parte, ese es un atributo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Ese es un atributo de Dios, ¿verdad? Pero vamos a clasificarlos en tres maneras para que nos vayamos identificando. Aleluya. Y esas tres clasificaciones, número uno, es que vamos a hablar de los atributos no relacionados. Es decir, lo que es Dios en sí mismo aparte de la creación. Atributos no relacionados significa lo que es Dios en sí mismo aparte de todo lo creado. Porque recuerde, antes de lo creado, Dios es. ¿De acuerdo? Antes de lo creado, Dios es. Es decir, de que hay atributos que no se pueden relacionar con el mundo ni con el hombre, que solamente le pertenecen a Dios. Por eso es que nadie puede ser Dios aparte de Dios, porque solamente Él es Dios, todopoderoso. ¿De acuerdo? Entonces, hay atributos que no se pueden relacionar ni con el mundo ni con el hombre. Eso exclusivamente de Dios. A eso se le llama atributos no relacionados. Pero luego tenemos la segunda clasificación y son los atributos activos. Atributos activos es a lo que Dios con relación al universo, a lo que Dios como Él se relaciona con el universo. Esos son atributos activos. Atributos no relacionados exclusivamente de Dios, pero atributos activos los que están relacionados con el universo, con la creación. ¿Están conmigo? El tercer clasificación son los atributos morales. Eso tiene que ver con los seres humanos, con los seres morales. Es decir, cómo Dios está relacionado con el hombre. ¿De acuerdo? Atributos no relacionados, fuera de la creación, fuera del hombre. Atributos activos, es decir, cómo Dios se relaciona con el universo. Y atributos morales, de qué manera Dios se relaciona con el hombre. Es a lo que vamos a llegar para que nosotros nos identifiquemos qué clase de hombres y mujeres Dios quiere que seamos. Amén. Muy bien. Y vamos a comenzar con el primer atributo. Diga conmigo, espiritualidad. Una vez más, espiritualidad. Espiritualidad. O sea que la espiritualidad de Dios siempre ha existido y es exclusivamente de Él. Ahora, vamos a ver el Evangelio de Juan 4:24. Evangelio de Juan 4:24. Vamos, acompáñenme al cuarto de los evangelios, tal como lo tenemos en nuestras Biblias. Evangelio de Juan 4:24. Y ahí vemos la escena de Jesús con la mujer samaritana. Dice así. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, Dios es que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Jesús ahí? De que en esencia Dios es espíritu. Está hablando de la espiritualidad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Se recuerdan una de las definiciones que hablamos de Dios? ¿Quién es Dios o qué es Dios? ¿Se recuerdan? Lo primero que dijimos es Dios es espíritu. ¿De acuerdo? Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, santidad, poder, justicia, bondad y verdad.
Ya se les había olvidado, ¿verdad? Estamos recordando un poco. Entonces, la espiritualidad, es decir, Dios es un espíritu con personalidad, es decir, piensa, habla, siente y se comunica. ¿De acuerdo? Significa que Dios como espíritu no está sujeto a las limitaciones como nosotros los seres humanos. Él no está sujeto a las limitaciones, a las leyes de la naturaleza, como nosotros. ¿De acuerdo? Aleluya. Entonces nosotros estamos limitados. Por ejemplo, Jesús tomó un cuerpo como el suyo y el mío. Y en esa humanidad Él estaba limitado. La Biblia nos enseña que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces, y como humano, Él estaba limitado. ¿De acuerdo? Como humano estaba limitado, pero después de la resurrección, entonces ya no está limitado. ¿De acuerdo? Entonces vemos de que Jesús se cansaba, Jesús comía, Jesús tenía que dormir, porque estaba limitado. Pero ahora no está ilimitado porque tiene un cuerpo incorruptible de gloria, que ya no está sujeto a las leyes naturales como nosotros. Entonces nosotros como seres humanos estamos limitados en nuestra humanidad, pero Dios, que es espíritu, Él no está limitado. Él no está sujeto a leyes naturales como nosotros, porque Él es el Todopoderoso. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que no puede ser visto por ojos naturales o comprendido por sentidos naturales, sino espirituales. Por eso que no puede ser comprendido por ojos naturales o por sentidos naturales, sino por espirituales, porque Él es espíritu y la revela por su espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, Dios es una persona. Dios es espíritu. Y hay una enseñanza en la Escritura que dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero la Biblia dice también que hay gente que ha visto a Dios. ¿Se contradice? Dice la Biblia que Moisés vio a Dios. Los ancianos de Israel vieron a Dios. Isaías dice que vio a Dios. Micaías dice que vio a Dios. Pero como dice Juan, que nadie ha visto jamás a Dios. ¿Será que está mintiendo? No. Lo que quiere decir, hermano, que Dios nunca ha sido visto en su máximo esplendor, en su máxima grandeza, en su máxima... No. Pero Dios ha sido visto de una forma que el ser humano lo pueda comprender, que es Dios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Juan. ¿Qué nos dice? Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A lo que quiere decir Juan, que en su máxima expresión de Dios absoluto, nadie lo ha conocido. Nadie, no hay alguien que lo pueda ver y resistir y vivir, nadie. Pero el Hijo, el unigénito, Él sí, Jesús sí, porque Él es Dios. Y Él ha estado, antes de que todo fuese, Él ha estado con el Padre. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Éxodo 33:20. Éxodo 33:20. Éxodo 33:20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo eso? A Moisés. Muéstrame. Moisés estaba diciendo: muéstrame tu gloria. A lo que estaba diciendo Moisés: muéstrame tu rostro. Quiero ver cómo es tu rostro. Aleluya. Pero ahí Dios le dijo: no hay alguien que mire mi gloria, mi rostro, y pueda vivir. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Éxodo 24:9.
24:9. Éxodo 24:9. Dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, a eso se le llama como el Sanedrín, los que gobernaban, y vieron al Dios, oiga, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero miren lo que dice el 10, y vieron al Dios de Israel. Ahí subió Moisés, subió Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel. A esos 70 ancianos de Israel son los que habían delegado para que estuvieran sobre el pueblo. Y sobre esto pues estaba Moisés, y sobre todo de ellos estaba Moisés, que Dios había puesto. A estos 70 se le llama como el Sanedrín. Nosotros lo podemos ver ahí en las escrituras, y todo eso así ha sucedido. Pero dice que Moisés, con todos ellos, vieron al Dios de Israel. ¿De acuerdo? Es decir, que Dios se manifestó a ellos de modo que pudieran entender, pero no en su máximo esplendor. Entonces, a eso se refiere cuando Juan dice: a Dios jamás nunca alguien lo ha visto. Entonces, no hay quien pueda ver a Dios y viva, le dijo Dios al propio Moisés. Pero si Él se manifiesta de una forma que puede ser conocido y entendido y comprendido, no por nuestros sentidos naturales, sino por el Espíritu que Dios nos da. Por eso 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él les son locura, porque han de discernirse espiritualmente. Dios es Espíritu y la revela por su Espíritu al espíritu del hombre para comprender quién es Dios. No en su totalidad, pero de alguna forma saber que nadie es como Dios. O sea que en ese atributo, en la espiritualidad, Dios es único, Dios es incomparable, Dios está separado de todo. ¿De acuerdo? Aleluya. Vamos a Mateo 3:16 para explicarle un poco de que Dios sí se manifiesta, aunque no en su totalidad. Mateo 3:16, y ahí vemos, aleluya, vemos cuando Jesús en el Jordán, una escritura muy conocida. 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Oiga bien, y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios, que descendía como, paloma, y venía sobre él. En Lucas dice como forma corporal de paloma. ¿Entienden? O sea, Dios es espíritu, pero Él se manifiesta de una forma que pueda ser comprendida vía el Espíritu. Amén. Vía el Señor. Yo ya se los he contado de que cuando me convertí al Señor, tuvimos esa experiencia. A Él nadie lo ha visto, que nadie puede ver. Pude ver un personaje de blanco, con su vestido resplandeciente, con sus sandalias de oro, pero no podía ver su rostro, no podía ver nada. Una presencia abrumadora, donde todos los pecados salen a luz, como en un cristal, como un espejo, donde nada se puede esconder, y donde uno solamente tiene que humillarse, postrarse y reconocerlo como Dios, Señor y Salvador. Amén. Entonces, Él se manifestó de esa manera a mi persona. Y yo sabía en mi espíritu que ese era Jesús. Pero ¿quién me lo hizo saber, entender? El mismo Espíritu.
Aleluya. Amén. Por eso dice, vi al Espíritu descender como forma de paloma sobre Jesús. Ahí se manifiesta la Trinidad también. Por ejemplo, la hermana Glenda pues tuvo una experiencia en sueño que vio al Señor. No vio su rostro, pero lo vio. Y aquella voz que le hablaba y le decía, mujer, vas a dar a luz un hijo varón. Y ahí está Isaac. Y él le puso ese nombre, Isaac Alejandro. No se lo pusimos nosotros. Entonces, por eso se llama así. Entonces, a Dios nadie lo va a conocer en su máxima expresión, pero sí Él se manifiesta de una forma que puede ser entendido, puede ser comprendido. ¿De acuerdo? Él puede ser comprendido. Yo creo que, y ese es el propósito de estos estudios, que conozcamos más de quién es Dios, quién es Él, para que aprendamos a confiar más en Él, para que aprendamos a adorarlo más, amarlo más, obedecerlo más. ¿De acuerdo? Entonces, Dios se manifiesta, no en su totalidad, pero Él se manifiesta en un lenguaje, en un idioma que podamos nosotros comprender. Porque Dios es espíritu, pero Él siente, Él ve. La Biblia dice tiene manos, o sea, tiene brazos, tiene pies, tiene una voz y todo. Y Él se manifiesta como Él quiere. Es como los ángeles. Vamos a hablar de la doctrina de los ángeles más adelante también, donde los ángeles pueden tomar forma de hombre, ¿verdad? Como dice que los que descendieron donde Lot. Entonces, esos no eran hombres comunes, eran ángeles que Dios había enviado. Y los que estaban ahí, pues, queremos conocerlos, queremos tener relaciones con estos hombres, ¿no? Y solamente extendieron la mano y quedaron ciegos. Ve a toda la gente ahí, porque los ángeles pueden tomar forma. Por eso muchas veces el Señor puede tomar forma en la que Él quiera, ¿verdad? Por eso que en aquel día, por cuanto me lo hiciste a mí, le dice, aleluya. Pero ¿cuándo te lo hemos hecho a ti, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, y te dimos comer, y te dimos agua, o forastero, y te recogimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos ahí? Aleluya. Gloria al Señor. Así nos va a decir el Señor. Entonces, Él se manifiesta en un lenguaje humano que podamos comprender. Nunca lo vamos a comprender a Dios en su totalidad, porque Dios es espíritu y su espiritualidad es única, incomparable, está fuera de todo. ¿De acuerdo? Veamos lo que dice Job, y quiero hablar esta palabra, que Dios es inescrutable. Job 11:7. Acompáñenme a Job 11:7. Y ahí es una pregunta. Vamos al libro de Job. Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo. 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Quién puede responder eso? Vamos a leerlo otra vez. Dice 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Qué cree usted? La espiritualidad de Dios es perfecta. Y mire que hay secretos que solo Dios sabe. Y a quien Él quiere se los revela. Por eso Deuteronomio 29:29 dice que los secretos le pertenecen a Dios. Imagínese, ¿quién le va a sacar algún secreto a Dios? Que usted le contó un secreto a Dios y que nadie lo quiera saber. A ver, ¿a quién le va a insinuar? ¿Quién le va a instar a Dios? Decime el secreto que te dijo la hermana Flor. Sí, fíjate que te voy a contar, pero solo una parte que voy a contar. No lo voy a decir a nadie. No lo sé. No. Hay secretos que nosotros guardamos
que nadie los conoce en la tierra, pero Dios lo conoce. Y hay secreto de pacto. Y Dios no es chismoso, ¿verdad? Él sabe guardar bien los secretos. ¿De acuerdo? Aleluya. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? O sea, hay cosas que no están reveladas, que Dios las revela a quien Él quiere. Amén. Entonces, ¿y quién va a llegar a la perfección? Nadie. O sea, que está hablando de que Dios es perfecto. Nadie se puede comparar con Dios en su espiritualidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de nosotros? La respuesta sería la que Dios le dijo a la mujer, la mujer samaritana, perdón, le dijo a Jesús. ¿Cómo le dijo a la mujer samaritana? No hay quien sacarla, no hay forma de sacar el agua. O sea, no hay forma de comprender, de entender a Dios según los sentidos humanos. Y esa mujer estaba hablando humanamente, pero luego Jesús la llevó a un nivel de espiritualidad que toda su vida cambió, porque Dios es espíritu y se revela el espíritu del hombre. Entonces Dios, uno de los atributos de Dios es su espiritualidad. Él es incomparable, ese es un atributo solamente para Él mismo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver Salmo 145:3. Con esto ya vamos terminando. Salmo 145:3. Y me encanta este salmo por lo que dice. Incluso lo canto cada vez que siento hacerlo. Salmo 145:3. Hay una palabra ahí. Y dice, grande es Jehová y digno de suprema ¿qué? Y su grandeza es inescrutable. Aleluya. ¿Sabe qué es esa palabra inescrutable? Nosotros cantamos y no sabemos lo que cantamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te... Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta hora? Cuando yo escuché esa alabanza y vi la Biblia, comencé a investigar qué es esa, me llamó la atención la palabra inescrutable. Inescrutable. Es decir, que Dios no puede ser averiguado o enumerado o comprendido en su totalidad. Nadie puede averiguar o comprender o enumerar o descifrar o describir a Dios. No hay un lenguaje, es inescrutable, indescriptible, inimaginable, incomparable. Aleluya. O sea, la espiritualidad de Dios es única, perfecta, soberana, eterna. No se puede describir, enumerar, no se puede comparar ni comprender. Es un atributo único de Dios. ¿De acuerdo? Único en su espiritualidad. Por ejemplo, yo puedo conocer lo que hay en su espíritu si el Espíritu de Dios me lo revela. Pero a Dios, ¿quién lo va a poder conocer en eso? Yo puedo conocerlo a usted en parte, no en su totalidad, pero puedo conocer algo de usted. Y puedo saber cosas de usted, aunque usted no me lo diga. Y puedo escuchar cosas que usted habla, aunque yo no le escuche físicamente. Aleluya. Entonces,
Pero eso es entre nosotros, pero en la espiritualidad de Dios, ¿quién conoce los secretos de Dios? Nadie. ¿Quién se puede comparar con Dios? Incluso puedo saber secretos que usted no lo sepa. Ya se pusieron nerviosos. Tranquilo. No se lo voy a contar a nadie. Menos al que está a la par suya. Gloria a Dios. Y es inescrutable, no se puede describir, no se puede averiguar, no se puede enumerar, no se puede comprender, no se puede comparar con nadie. Entonces, uno de esos atributos es la espiritualidad de Dios. Por eso que a veces nosotros, hermanos, como somos tan carnales, tan terrenales, y nosotros si escudriñáramos las palabras, yo con esto que yo les estoy dando, hermano, cuando comienzo a estudiar, yo digo, no sé, a veces me quisiera esconder bajo la tierra y decir, yo no estoy haciendo nada. Y realmente Dios es demasiado. Con solo pensarlo, imaginarlo, creerlo, sentirlo, uno dice, no, demasiado. Por eso que Pedro decía, Señor, apártate de mí. Soy un pecador. Porque entre más conocemos a Dios, más cuenta nos damos los pecadores que somos. Y menos nos vamos a justificar a nosotros mismos. Por eso nadie puede jactarse que es más espiritual que el otro. No. Por eso no nos conviene señalarnos, atacarnos uno con otro. Con solo saber esta parte que estamos viendo de Dios, como dice la Biblia, nosotros somos menos que nada en nuestra naturaleza. Menos que nada. Sin mí nada podéis hacer, en pocas palabras, sin mí nada son ustedes, pues. Pero a veces nosotros nos traemos los Superman, los Batman, los héroes de la fe de este tiempo. Que nadie, como yo hago, como yo predico, como yo canto y nadie se puede comparar conmigo. Yo soy inescrutable, mi espiritualidad está más alta por sobre esto y la otra. Yo no puedo tocarle, no puedo saludarle y esto y lo otro, porque a veces estamos teniendo una espiritualidad a veces más alta que Dios. No, Dios es único. Todos nosotros somos pecadores. Necesitamos el perdón, la santificación de Dios por medio de la sangre, de la palabra y del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Dios es único, incomparable. Amén. Por eso que a veces no son buenas las comparaciones entre nosotros. No son buenas las comparaciones. Sí, porque a veces se da en el hogar que dice, no, es que mi hija es mejor que mi hijo. Este es mejor el otro. ¿Qué mejor de que nada? Son pecadores los dos. Que uno peca más que el otro menos que el otro. Igual. Los dos, si no fuera por Cristo, merecen el infierno. Claro que hay cosas que, naturalmente, que a veces hay un comportamiento mejor que el otro, pero nadie es mejor que el otro. Que alguno tiene más habilidades que el otro, o tiene más talento, pero no significa que es más que el otro, que no tiene nada, supuestamente. ¿De acuerdo? El único que es incomparable es Dios soberano, está sobre todas las cosas. Todos nosotros fallamos de alguna u otra manera. Así que, mejor, como dice aquí, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Alabarlo, adorarlo, exaltarlo, bendecir su nombre. ¿De acuerdo? Porque Dios es demasiado. 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 Amén. Así que vamos a quedarnos hasta ahí. Y vamos a seguir estudiando los atributos de Dios. Recuerde que son